Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están agradecidos con el Señor? Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite este gozo en su presencia, ¿no? El Espíritu de Dios se ha estado paseando en este lugar. Y Él sigue aquí porque dice Él en su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y no solamente, hermanos, mientras cantamos, porque Él permanece aquí, porque Él está aquí, Él se goza con su iglesia. Amén. Él quiere bendecirnos en todo tiempo. Él quiere bendecirnos en todo tiempo. Es nuestro Padre, es nuestro Padre. Entonces tenemos que abrazar esa verdad en nuestros corazones, en nuestras vidas en todo tiempo. Él es nuestro Padre y sus pensamientos para con nosotros son de paz. De paz. El enemigo viene y te dice que a lo mejor nuestro Dios es un Dios severo, es un Dios que se enoja, pero nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Nos corrige, claro que nos tiene que corregir porque a veces sin esa corrección no aprendemos, hermanos. Son necesarias las correcciones y los que ya somos papás sabemos de esas cosas. Tenemos que ponerle límites a los hijos para que los hijos no se pierdan, no se desvíen, sean hombres, mujeres de bien. Amén. Y le voy a invitar que me acompañe al Evangelio según San Lucas, por favor, en el capítulo 4. Del versículo 16 al 30. ¿Está ahí? Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado. Están hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Hermanos, ¿cuántas veces seguramente han escuchado o han leído esta porción de la Escritura? El Señor, hermanos, a través de esta Escritura, de lo que nos está hablando es cómo es que podemos llegar como iglesia a que esta relación con Dios, que nuestra relación con Dios se vuelva algo religioso.
El texto de esta escritura empieza diciendo que Él vino a Nazaret, donde se había criado. Vino al lugar donde Él se había criado y las gentes lo conocían. Sabían que Él era hijo de José, el carpintero. Y entonces, hermanos, eso impidió que el Señor Jesús hiciera muchos milagros o que hiciera milagros ahí en Nazaret. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos en la iglesia? No están haciéndose milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no se están haciendo milagros? Yo quiero que me acompañen. Dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Les dijo Jesús, les estaba diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El pueblo de Israel sabía, conocía esta porción de la Escritura. Tú, hermano, yo, hermano, conocemos esta porción de la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia, está sobre sus hijos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Lo que está escrito de Él en el profeta Isaías y que Él estaba hablando aquí en esta porción de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor está aquí, hermanos. El Señor no ha dejado de estar en tu vida. Hace un momento le decía Alma al final de la alabanza: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas de parte de Dios en esta mañana? ¿Qué has estado esperando de parte de Dios? Yo mientras meditaba en esta porción de la Escritura, hermanos, yo recordaba en la Escritura cuando yo pensaba, razonando, meditando, mejor dicho, meditando, no razonando, porque la palabra de Dios no se razona, se medita en el Espíritu. Que a veces nosotros oramos de manera equivocada y le decimos: Señor, auméntame la fe. ¿No? Auméntame la fe. Y hay una porción de la Escritura en donde el Señor le dice a sus discípulos, cuando sus discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe, el Señor le dice, la respuesta de Dios es: si tuvieras fe como un grano de mostaza. No necesito aumentarte la fe. No necesitan, hermanos, no necesitamos que el Señor nos aumente la fe. La fe no se mide, la fe no tiene medidas. La fe es, ¿qué es la fe? Está definido en el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos no dice: si tienes fe de 1/2 litro, de 1/4, de 1 miligramo. Simplemente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, hermanos, ¿por qué entonces no vemos hoy en día los milagros que vemos escritos en el libro de los Hechos, en la Biblia, o en los milagros que están escritos en las cartas que escribió el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? El Señor vino a su pueblo donde Él se crió, porque Él nació en Belén, pero Él se crió en Nazaret. Él vino a su pueblo donde todos lo conocían, y lo primero que estorbó para que esa gente viera el poder de Dios a través de Jesucristo fue que los hombres empezaron a mirar lo físico, lo externo, lo que sabían de Él. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios, aquí está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús agarró el libro del profeta Isaías y empezó a leer esa porción de la Escritura que el pueblo de Israel conocía. Y les dice: hoy se ha cumplido. Están ustedes viendo lo que Dios a través de los profetas había hablado a sus antepasados. Hoy se está cumpliendo, y estoy yo aquí ¿para qué? Para hacer todo, hermanos. Para hacer todo. Porque aquí está diciendo el Señor en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué?
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles en el versículo 21, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, el brazo de Jehová no se ha cortado. El poder de Dios no ha disminuido. El amor de Dios que tiene por ti, por mí, no se ha terminado, ni se ha minimizado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, hermanos? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿No será que nos está pasando como le pasó al pueblo de Nazaret cuando vieron a Jesús y empezaron a decir, a este lo conozco, es el hijo del carpintero? ¿No será, hermanos, que no hemos recibido el milagro, la respuesta a nuestra oración, a la respuesta a nuestro clamor, porque seguimos diciendo, pensando, el Señor Jesús ya no está aquí? Los milagros se hicieron cuando Él estuvo aquí en la tierra. O como se predica en algunas otras iglesias, los milagros fueron parte del pasado, pero no del presente. Yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, de parte de Dios, que los milagros siguen sucediendo. Lo único que Dios necesita, no porque Dios necesite algo, más bien es lo único que nosotros necesitamos es tener fe. Tener fe, hermanos, tener fe. Y a veces es muy fácil decir yo tengo fe. Hermanos, pero cuando nos toca vivir en nuestra propia carne esa prueba de parte de Dios para comprobar nosotros si efectivamente tenemos fe, ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente cuál es nuestra condición delante de Dios. Hermanos, nosotros acabamos de regresar de Torreón. Yo estuve allá una semana, fui a ver a mi padre. Mi padre tiene cáncer en uno de los pulmones y es un proceso muy complicado, difícil para el paciente y también para la familia. Pero hermanos, de verdad, ahora que yo estuve allá, que tuve la oportunidad de estar en el Seguro Social, a mi padre lo internaron y hermanos, de verdad usted ve qué necesidad tan tremenda de parte de Dios. De esto de lo que estamos hablando hoy en esta mañana, de que como iglesia nos levantemos de verdad en el nombre de Jesús, que nos levantemos y demos testimonio del poder de nuestro Dios. Nuestro Dios Jesucristo, hermanos, no solamente no es una ideología, no es una religión, hermanos. Jesucristo no es religión. A veces nosotros como iglesia nos hemos encargado de que los de allá afuera también vean a Jesucristo como religión, porque nuestras vidas no han cambiado, seguimos viviendo, hablando, comportándonos como si no tuviéramos a Cristo. No nos atrevemos a compartir a Jesús por el qué dirán, o porque nosotros mismos no nos sentimos dignos. Le creemos al diablo todo lo que él dice, cuando él nos dice, tú no eres capaz de compartir. Si tú oras por esta persona no va a suceder nada. Pero hoy en esta mañana el Señor está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Escucharon? El Espíritu del Señor, porque también está escrito en el libro de los Hechos. Él dice en su palabra que Él derramaría de su Espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y me seréis testigos. Y a veces, hermanos, nos conformamos o a veces nos sentamos y decimos, ¿qué más puede hacer Dios conmigo a través de mí? ¿Qué más puede hacer Dios? A veces nosotros mismos nos minimizamos, nos autolimitamos diciéndonos, mirándonos en nuestra condición como seres humanos. A lo mejor sí es probable, hermanos, que si nos miramos en nuestra condición decimos, pues yo para qué sirvo. Pero es con el poder de Dios.
Es por el poder de Jesucristo obrando a través de su iglesia que el Señor se va a glorificar y que la gente va a ser libertada como el Señor Jesucristo lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Qué está faltando, hermanos? Usted me puede decir, bueno, entonces, hermano, si usted tiene fe, ¿por qué su papá no ha sanado? Nosotros hemos estado orando, hermanos. Somos 10 hermanos, hijos, y nuestra descendencia. Y 7 de nosotros somos creyentes. Y hemos estado ayunando, hemos estado orando, y mi papá sigue enfermo. El Señor me hablaba el otro día y me decía, ahora que estuvimos ayunando, hace 8 días, que mi hermana Brenda nos convocó, porque ella estuvo hace 8 días allá con mis papás, y viendo cómo estaba padeciendo mi papá, decía, vamos a ayunar por mi papá. Y nos pusimos a ayunar, y de lo que me hablaba a mí el Señor, hermanos, era las cosas, ustedes lo saben y yo lo sé. El Señor todas las cosas las ayuda, las utiliza con un propósito. En el Señor, hermanos, nada es casualidad. No hay coincidencias en el reino de Dios, ¿eh? No hay casualidades tampoco. Si usted sigue pensando en casualidades, en coincidencias, usted no tiene a Jesús en su corazón. O a lo mejor no tiene fe. Porque con Dios, en el reino de Dios, no hay coincidencias, no hay casualidades. Dios es Dios del universo y tiene control de todas las cosas. Imagínese, como dice Él en su palabra, ni aún un cabello de tu cabeza se cae, si no es por mi voluntad. Van a decir las mujeres, ya sé contra quién enojarme, ¿no? Cuando ven ahí en el baño, ¿no? En el jabón, en el champú, en los dedos, todos los cabellos, ¿no? Con tanta cosa que se ponen en el cabello, pues cómo no se les va a caer, hermanas. No es cierto. Los tintes y todas esas cosas, ¿no? Pero, hermanos, siguiendo en lo que el Señor está hablando en esta mañana, aquí a la iglesia, hermanos. Entramos por esa puerta, venimos al culto y venimos a lo mejor sin ninguna expectativa en nuestras vidas. Ya es domingo, me tengo que levantar, tengo que ir al culto, tengo. En lugar de venir con una expectativa de decir, Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Señor, ¿qué me vas a dar en esta mañana? ¿Qué me vas a dar, Señor, para que mi fuego siga ardiendo en mi corazón por ti, Señor? Para que cada día, cada momento, Señor, haya celo en mi corazón para buscar tu presencia y para estar arrebatándole al diablo a esas personas que él está atormentando. Hermanos, mientras estábamos esperando en urgencias para que ingresaran a mi papá en el hospital, pasó en una camilla un niño como de 5 años. Que lo estaban dializando. Imagínense, 5 años, ya un niño con diálisis, o sea, me imagino que nació con diabetes, no lo sé. 5 años, hermanos. Dije, Dios, de verdad, hermanos, somos tan bendecidos. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Mírese, hermano, mírese si no está bendecido de parte de Dios. A lo mejor tenemos carencias materiales, hermanos. Pero estamos sanos, estamos de pie. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Y mientras haya vida, eso es lo que platicamos ahora con mi mamá entre hermanos. Mientras haya vida y esperanza, Dios es soberano. Si sana mi Padre, gloria a Dios. Si no sana, gloria a Dios. Él sabe lo que es más conveniente para Él. Pero en todo, hermanos, en todo, el Señor nos está hablando y nos dice, oye, no me mires, no vengas a este lugar solo por cumplir. No te conformes con lo que tienes, con lo que has recibido hasta hoy de parte de mí o con lo que me has conocido hasta hoy. Se sintieron ofendidos el pueblo de Israel cuando el Señor les empezó a decir esto. Él les dijo, hoy se está cumpliendo esta escritura. Están viendo a la persona de la cual está hablando el profeta Isaías. Y ellos empezaron a decir, no, este es el hijo del carpintero, no puede ser Dios, no puede ser el Mesías. ¿Qué es lo que está impidiendo, hermano, en esta mañana
que tú recibas eso que estás poniendo delante de Dios. Y luego el Señor Jesús, hermanos, les dio duro y a la cabeza. En el versículo 25 dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sabe qué les está diciendo aquí Jesús? No se hicieron milagros en el pueblo de Israel, en esa época de la que está hablando aquí del profeta Isaías. Y no se están haciendo milagros aquí, ahora en Jerusalén, porque tú no estás creyendo. Los milagros se hicieron fuera del pueblo de Israel. Los milagros, ¿por qué no se están haciendo en la iglesia? Hay una porción de la Escritura donde el Señor dice, hallaré fe cuando el Señor Jesús hallará fe cuando el Señor venga por segunda vez. Hermanos, porque a veces nos desanimamos, nos apartamos del camino de Dios porque no vemos la respuesta de Dios. Porque Dios no concede a veces los caprichos que tenemos en nuestro corazón. Porque a veces son caprichos, hermanos. Y entonces nos enojamos con Dios. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo, muchas, había hambre, hermanos, había 3 años y medio de escasez cuando Elías oró. ¿Usted conoce esa porción de la Escritura? Elías oró, hermanos, y le dijo al Señor que no hubiera lluvia, a ver si el pueblo de Israel se arrepentía. Y dejó de llover, ahorita lo estamos leyendo, 3 años, 6 meses. No había nada, había escasez. Entonces Elías llegó con esta viuda y le dijo, prepárame una torta debajo de las cenizas o no sé qué, algo así dice la palabra de Dios. Dice, yo estaba preparando esta harina para mí, para mi hijo y dejarnos morir, era todo lo que tenía. Pero esta mujer le creyó a Dios y preparó esa harina para Elías. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La harina no escaseó. La harina no escaseó. El poder sobrenatural de nuestro Dios no tiene límites. El poder de nuestro Dios, hermanos, piense bien en esto usted todos los días, cada vez que se levante, cada vez que el diablo venga y le diga a usted, no va a pasar nada contigo. Va a pasar, hermanos, va a pasar. Va a pasar, tenemos que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil creer a lo que vemos físicamente o a las circunstancias o a lo que vemos nosotros a nuestro alrededor en lugar de creerle a Dios? Porque muchas de las veces no conocemos qué dice Dios. Parecemos discos rayados, usted va a decir, hermanos, cuando le decimos, tiene que orar, hermanos, tiene que leer la Escritura. Pero si usted no ora y no lee la Escritura, no va a experimentar el poder de Dios en su vida. Va a estar dependiendo siempre del pastor, del supervisor, del líder del grupo familiar. Y Dios quiere que dependamos de Él, no de los hombres. ¿Sí? Entonces, y dice el versículo 26, no se me duerma. ¿Qué dice el versículo 26? Y 27 y 28, por favor. Y luego les vuelve a decir, y había muchos leprosos en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado del pueblo de Israel, sino Naamán el sirio. Hermanos, les estaba diciendo, les citó estas 2 porciones de las escrituras del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel conocía esta escritura, porque ellos religiosamente todos los sábados se reúnen en las sinagogas a estudiar el Antiguo Testamento, lo que está escrito de los profetas. Y el Señor, y ellos se enojaron. ¿Por qué se enojaron, hermanos? ¿Cuál es la esencia de estos 2 textos que estamos hablando? Que el poder de Dios, que los milagros de Dios se hicieron fuera del pueblo de Israel.
se hicieron fuera del pueblo de Israel por la incredulidad del pueblo. Hermanos, vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que examine nuestro corazón y nos revele, nos enseñe si en nuestro corazón lo que está impidiendo ahí en tu vida, hermanos, para que Dios haga el milagro o traiga la respuesta a esa necesidad que tú tienes, sea cumplida. Amén. Dice aquí en el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Lo corrieron, hermano. Les dolió lo que les estaba diciendo. Su corazón no fue transformado, ¿se dan cuenta? A pesar de lo que Él les dijo, no se arrepintieron y dijeron, Señor, perdóname, ayúdame. No, se levantaron molestos y le echaron mano y lo iban a despeñar. Lo iban a echar a una barranca. Pero no se había cumplido el tiempo del Señor Jesús y eso no sucedió. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Dios está hablando aquí? Qué importante. Nos hemos hablado muchas veces de la fe, nos han predicado muchas veces de la fe, pero ahora el Señor está hablando de qué, del poder de Dios, que Dios quiere hacer milagros en la iglesia, Dios quiere hacer milagros en medio de su pueblo, pero nosotros, hermanos, se nos ha engrosado, como dice el Señor, el corazón y hemos tenido incredulidad tal vez. Ha habido incredulidad tal vez en nuestros corazones, por eso no hemos visto esos milagros. Y hemos escuchado y hemos visto a personas que pasan aquí enfrente a darle la gloria a Dios por los milagros que está haciendo. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Usted conoce la mostaza, hermano? Seguramente no, el grano de mostaza. ¿Usted conoce la chía ahorita que está de moda? ¿Ha visto el tamaño de la chía? Más o menos ese es el tamaño del grano de mostaza, como el ajonjolí, más chiquito que el ajonjolí. Los apóstoles, hermanos, está hablando aquí en el capítulo 17 que los apóstoles, los hombres que estaban ahí con él, que vieron directamente los milagros, le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y el Señor le respondió, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no necesitas que te aumente la fe. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. No necesitas, hermanos, es lo que nos está diciendo en esta mañana el Señor Jesús. No necesitamos que nos aumente la fe. A lo mejor lo que necesitamos es tener fe. Pero si ya hemos recibido a Jesús como Señor y Dios, entonces sí tenemos fe, ¿está de acuerdo? Porque recibimos a Jesús, creemos en Jesús por fe, porque no lo hemos visto. Entonces ya tenemos todo. Entonces ya tenemos todo, ¿está de acuerdo? Quiero que me acompañe ahora al Evangelio según San Marcos capítulo 9. Marcos 9, del versículo 14 al 23. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la Escritura en donde un hombre no tenía fe y le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad. ¿Está listo? Versículo 14. Dice la palabra del Señor, cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablan de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Otra vez, ahí en el versículo 22, la segunda parte, le dice el papá del muchacho: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le dice el Señor Jesús en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hay en otro evangelio, hermanos, donde el padre del muchacho le dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Se da cuenta cómo el padre del muchacho le dice: si puedes? Si puedes. Y a veces eso es lo que detiene el milagro, el favor de Dios, hermanos, que dudamos en nuestro corazón. Este hombre, este padre le estaba diciendo: ¿puedes tú hacer algo, Jesús? ¿Y qué le responde Jesús? Yo no tengo problemas, soy Dios, el Todopoderoso. Eso es lo que le dice en el versículo 23. A ver, no soy yo el del problema. Yo no tengo ningún impedimento para hacer lo que yo determine. Pero ¿tú crees que lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Jesús, obviamente, no yo, Martín, ¿no? Eso es lo que le está diciendo Jesús, ¿se dan cuenta? Si puedes creer, ¿qué le dice? Al que cree, todo. No le dice algo, algunas cosas. Todo le es posible. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Jesucristo en la tierra donde Él se crió no hizo milagros porque la gente no creía que Él era Dios. No creía que Él pudiera hacer milagros. Ellos lo conocieron como el carpintero, el hijo de José y de María. No lo vieron como lo que era Jesús, Dios. Hermano, ¿cómo estás viendo tú en esta mañana o cómo has estado viendo tú a Jesús hasta hoy? ¿Como el que fue y murió en la cruz del Calvario por ti o en el Dios que venció a la muerte y que está sentado en su gloria allá en el cielo a la diestra de Dios Padre y que envió al Espíritu Santo para que Él venga sobre ti y tú seas testigo de Dios haciendo los milagros que Jesús hizo? ¿Cómo lo estás viendo? Es una pregunta retórica, hermano. No le estoy pidiendo ni quiero que usted me responda ahorita. Yo quiero que usted medite en su corazón cómo está viendo a Jesús hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido su relación con Jesús hasta el día de hoy? ¿Cómo lo está viendo usted a Jesús? ¿El Dios de los milagros? ¿El Dios todopoderoso? ¿O solamente el Señor, el Hijo de Dios que vino y murió en esa cruz? Porque si usted lo está viendo nada más como el Hijo de Dios que vino y murió en esa cruz, hermanos, ¿qué va a pasar? No va a haber los milagros de Jesús. Está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 16. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer, por favor? Estamos leyendo el libro de los Hechos, ya no hablando de Jesucristo, sino de los apóstoles, de Pedro y Juan, básicamente.
¿Y qué dice aquí? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la fe en esos tiempos estaba contagiando a todos los pueblos alrededores de ahí de Jerusalén? La gente venía y dice aquí la escritura que solamente esperaban que pasase la sombra de Pedro sobre los enfermos para que aquellos fueran sanados. ¿Se da cuenta cómo es? ¿Qué diferencia hay entre la incredulidad y la fe? A veces, hermanos, estamos esperando que nos impongan manos, que hagamos un llamado, hermano, pase aquí al frente para que oremos por usted. Y a veces decimos, póngase ahí en su lugar y empiece a decirle al Señor, entréguele la enfermedad, entréguele el problema, entréguele la situación que trae usted ahí. Y no creemos que el Señor pueda escucharnos ahí donde estamos, o en nuestra casa cuando estamos ahí a solas con Dios, o ni siquiera estamos a solas porque no buscamos su rostro. Dios se mueve en su casa con el mismo poder que se mueve aquí. Obviamente Dios hace cosas extraordinarias cuando estamos juntos todos como pueblo, ¿sí? Pero también obra de manera personal allá en su casa. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que en esta mañana nos llevemos en nuestro corazón. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos leyendo? El Señor le reprochó ahí a sus vecinos con los cuales él creció y les dijo, oye, te voy a dar una referencia. En los tiempos de Eliseos, en los tiempos de Elías, había mucha necesidad en el pueblo de Israel, pero a ninguno de ellos vino Dios y los sanó a través de estos siervos, sino a una viuda en Sarepta y a Naamán el sirio. ¿Qué necesitamos para ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Los enfermos eran sacados para que la sombra de Pedro pasase y entonces ellos fueran sanados. ¡Qué tremendo, hermanos! Acompáñenme, ya vamos a terminar ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre, hermanos, ni siquiera fue a ver a Jesús, porque él no se sentía digno de estar delante del Señor. Pero le dijo, Señor, solo di la palabra y eso que tú digas va a ser hecho. ¿Usted cree, hermano, que Jesús tiene el poder para sanar a su enfermo? ¿Para libertar
al cautivo para romper esas cadenas, esas maldiciones que a lo mejor todavía tienen su vida? Entonces dígale al maestro, maestro, di la palabra, Señor, di la palabra. O si está en la condición del padre del muchacho endemoniado, ayuda a mi incredulidad, Señor. Cierre sus ojos, hermano.